En menos de 15 días, la justicia dejó a la oposición política sin dos de sus más influyentes alfiles, Ángela María Robledo y Antanas Mucus. Pese a que fueron elegidos con altas votaciones, el Consejo de Estado dijo que ambos infringieron la ley y anuló su llegada al Congreso de la República. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es un golpe a la oposición o simplemente se incumplió la ley y se aplicaron las normas? Vamos a analizar este tema con Juan Carlos Lancheros, quien es director de la Fundación Derecho Justo, profesor, además constitucionalista. Buenos días, bienvenido a Noticias Caracol, Diego, como siempre. muy buenos días. Qué gusto tenerlo aquí. Empecemos por hablar un poco acerca de qué fue exactamente lo que ocurrió. Caso Ángela María Robledo. Bien, Ángela María Robledo era representante a la Cámara por el Alianza Verde. Sí, acá está. Ya renunció el 16 de marzo de 2018 y después se inscribió como fórmula presidencial de Gustavo Petro. Exacto. ¿Qué pasa entonces? Luego ella efectivamente con su fórmula logra 8 millones de votos y cuando ella entra también entra en rigor, en vigencia, el Estatuto de la Oposición, que incorpora unas nuevas garantías. En esta oportunidad se estrena una normita de la Constitución que dice que quien obtenga el segundo puesto en las elecciones presidenciales, el candidato a la presidencia llega al Senado, sí, el candidato a la vicepresidencia llega a la Cámara de Representantes. Como ocurrió, se estrenó esa norma y efectivamente así se dieron las circunstancias. Pero viene entonces esto, una demanda, ¿cierto? Sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que alguien demanda, dice, ella llega al Congreso, pero resulta que tenía que haber renunciado al menos 12 meses antes a ¿Su partido? Sí, claro, a su partido, porque o si no, entonces incurriría en esto que se conoce como doble militancia. Claro, porque era del Partido Verde, renuncia y aspira como fórmula presidencial por Colombia Humana. Sí, por una coalición en sí, general. Y entonces dicen, hombre, usted no renunció, y el Consejo de Estado le da la razón a los demandantes y le quitan la curul. Eso es lo que dicen, que sí hubo efectivamente doble militancia. Porque al momento de inscribirse, pues no habían transcurrido los 12 meses previos a la inscripción. O sea, es decir, ella efectivamente no había renunciado al Partido Verde al momento de inscribirse. Claro, en su defensa ella plantea que naturalmente aquí ella no fue elegida al Congreso de la República, que fue esta norma nueva del Estatuto de la Oposición la que le confirió esa posibilidad, ese derecho. Y adicionalmente advierte que pues ella no incurrió en doble militancia porque estaba aspirando a un cargo del Poder Ejecutivo, no una corporación como el Congreso. Claro, entonces, ¿cuál es el argumento que puede plantear ella? Digamos, hay dos. El primero de ellos es que efectivamente ella no se presenta nuevamente al Congreso de la República. Ella aspira a otro cargo. Entonces, que podía haber sido elegida o no elegida. De hecho, la vicepresidencia como tal no es ningún cargo. El vicepresidente no es ningún funcionario. En el caso de que el presidente desaparezca, fallezca o quede incapacitado, es la persona elegida para la vicepresidencia quien adquiere el cargo o la condición de presidente. Ahora bien, o sea, por eso le digo, no es funcionario público. Y por el otro lado, es la propia Constitución la que le otorga un derecho autónomo al segundo en la carrera presidencial para llegar al Senado o a la Cámara, según si es presidente, candidato a la presidencia o a la vicepresidencia. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que hay pues un conflicto de normas, hay unas normas que efectivamente van en un sentido y hay otra norma que eventualmente puede ser utilizada por la doctora Robledo para efectivamente sostenerse en la curul. Aunque ya, digamos, el Consejo de Estado pues falló en ese sentido. ¿Qué viene ahora? Entonces, lo que viene es que efectivamente, me imagino, porque ya también lo anunció de hecho ayer la doctora Robledo, van a presentar las acciones judiciales y aquí puede pasar de todo. Entonces, en primera instancia o en segunda instancia, el juez de tutela puede confirmar efectivamente pues, la decisión o la puede revocar. Al final, este es un caso que va a terminar decidiendo la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional va a terminar seleccionando estos casos porque son supremamente importantes, porque son casos que repercuten en la opinión pública, en los derechos de la oposición, y va a terminar tomando la última palabra. Hay una tesis que ha cogido fuerza también, y es que, pues como está en juego es un derecho político, hay que pensar
en los electores. Ella obtuvo una de las votaciones siendo fórmula presidencial de Gustavo Petro, altísima, más de 8 millones. ¿Eso puede tener algún tipo de viabilidad legal, jurídica, constitucional? Ahí yo creo que hay que esperar lo que decida en el fondo la Corte Constitucional, porque si solamente ponemos en la balanza el derecho de los electores a elegir a quien ellos decidan elegir, pues aquí el día de mañana cualquier expresidente, Santos o Uribe o Pastrana, se puede lanzar a la presidencia de la República diciendo que efectivamente los electores lo quieren y los electores poder elegirlos. Y entonces por un lado queda la voluntad del pueblo y por otro lado queda pues las normas jurídicas, con lo cual entonces aquí cada persona podría hacer lo que quisiera. Entonces, de alguna manera, ponerle algunos límites, unas reglas de juego claras para todos los sectores, no solamente para la oposición, sino para quienes están en el gobierno, es importante para que una democracia funcione. No deja de llamar la atención en todo caso la celeridad con la que actúa en este caso el Consejo de Estado. ¿Ocurre lo mismo? ¿Son tan rápidos y tan efectivos en otros casos de congresistas que puedan tener algún tipo de inhabilidad o problema? Juan Diego, en general en la sección quinta suelen ser rápidos en este tipo de decisiones cuando no hay que hacer, por ejemplo, conteo de votos o escrutinio de mesas, revisar esto. En este caso, como básicamente es un conflicto de normas, entonces ellos resuelven y suelen resolver rápido. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y el de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez? Porque ella también era de un partido y terminó siendo elegida o llegó a la vicepresidencia por otro. Bien, en este caso el Consejo de Estado resuelve que el caso es diferente, fundamentalmente porque en el caso de Marta Lucía Ramírez, ella se somete a una consulta interpartidista. Y entonces, al someterse a una consulta interpartidista, ella pierde la consulta y luego, digamos, de manera voluntaria, decide ser fórmula vicepresidencial del hoy presidente Duque. Claro. Entonces, el caso es un poco diferente, las normas no son específicamente las mismas y adicionalmente porque Marta Lucía no era congresista al momento de hacer las inscripciones. Es decir, son dos casos distintos que se juzgan con reglas diferentes. Claro. Hablemos ahora del episodio Antanas Mockus, uno de los senadores de la Alianza Verde, también con una de las votaciones más altas, más de 500.000 votos. Él pues llega al Congreso, pero también lo demandan. Sí, también lo demandan. Y lo demandan porque utilizan una norma de la Constitución, esta es una norma mucho más antigua, que dice que quien aspire en este caso, a un cargo de elección popular como el Congreso de la República, no debía haber contratado con el Estado, exactamente, al menos 6 meses antes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que él fungía como representante legal de corpovisionarios. Sí. Es decir, que usted sacaba el certificado de existencia y representación de la sociedad, en este caso de la corporación, y él aparecía como representante legal. Corpovisionarios contrató con entidades estatales, muchos contratos del orden nacional, territorial, y en principio le aplica la inhabilidad. ¿Qué es lo que dice? El argumento principal de defensa de Mockus es que él había delegado en su suplente las funciones de representación legal. Es decir, que su figura en corpovisionarios era básicamente decorativa o simbólica, pero que en realidad quien celebraba los contratos por esa representación legal que había delegado era pues el director ejecutivo. Sí, de acuerdo. Tanto así que en todos los contratos que se suscriben corpovisionarios es el director ejecutivo quien aparece firmando, nunca aparece Antanas Mockus. Incluye entonces para la justicia, en una evidente inhabilidad contemplada en el régimen. Claro, el Consejo de Estado lo que dice es, ¿el señor Antanas Mockus es representante legal de corpovisionarios? Sí. ¿Corpovisionarios contrató con el Estado? Sí. Y entonces, pues lo inhabilita. Claro. Él, en todo caso, también está buscando alternativas jurídicas. Claro. Entonces, al igual que en el caso de Ángela Robledo, las alternativas son varias. La primera, pues, efectivamente interpone una acción de tutela que en este momento está conociendo la justicia ordinaria. Seguramente habrá una decisión en un sentido o en otro habrá segunda instancia y al final llegará este caso a la Corte Constitucional. Pero en el caso de Antanas Mockus hay otro temita adicional. ¿Cuál? Y es que hubo una decisión previa de la sección primera del Consejo de Estado que
ante los mismos hechos, decide pronunciarse en un sentido contrario. Es decir, ¿el mismo Consejo de Estado se contradijo? Sí, claro. Una sala de la sección primera dice que el caso de Antanas Mockus no había problema, que no incurre en ninguna inhabilidad, y otra sección, la sección quinta, dice que efectivamente lo hubo. Entonces, hay una disparidad de criterios, y usualmente cuando hay disparidad de criterios, quien resuelve es la sala plena del Consejo de Estado. Una de las pretensiones de la defensa de Antanas Mockus es que le digan, oiga, sección quinta, no falle en contra de lo que falla la sección primera, pónganse de acuerdo y entonces resuelva el Consejo de Estado de sala plena. Entonces ahí puede haber un matiz. Y el segundo, pues que efectivamente cuando uno mira la norma, una norma que uno creía que estaba relativamente bien redactada, comienza uno a ver que hay distintas interpretaciones y no siempre es tan claro que la inhabilidad que uno creía que le aplicaba a Antanas Mockus le puede aplicar. Les pongo un ejemplo, pues como para que quede claro. Usted es profesor. Entonces, aquí dice que la entidad con la que contrata debía manejar recursos fiscales o parafiscales del Estado. Este no es el caso. Entonces, lo que les quiero plantear, sin jugar para un lado o para el otro, es que en los dos casos, tanto en el caso de Ángela María Robledo como en el caso de Antanas Mockus, hay posibilidades de interpretación que pueden dar la respuesta para un lado o para el otro, y por eso es una alta corte, es decir, hay que dejar jugar a la institucionalidad la que tiene que resolver cuál es la interpretación válida. Última palabra, la Corte Constitucional. Lo cierto es, para cerrar, ¿qué es el estatuto de la oposición? Bien, entonces, uno de los temas más importantes en la Constitución del 91 es que en una democracia se requiere que haya oposición. ¿Por qué? Porque es un sistema de frenos y contrapesos, es un sistema en el cual, de alguna manera, un partido termina controlando al otro para evitar el uso absoluto del poder. Entonces, dentro de la Constitución del 91, uno de los temas fue, oiga, hay que crear un estatuto de la oposición. Fue tan complicado el tema, Juan Diego, que pasaron 25 años y más de 11 intentos para intentarlos aprobar, hasta que finalmente, como producto de todas las discusiones en el proceso de paz con las FARC, efectivamente se llegó a un estatuto de la oposición, pues que tendrá observaciones, que es mejorable, pero ya existe. Y dentro de eso, pues también la garantía para quien obtenga la segunda votación ante la presidencia. Y en este caso, efectivamente, el Congreso lo aprueba mediante fast track y le genera más garantías para la oposición. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues que con un nuevo estatuto de la oposición, justo salen dos decisiones del Consejo de Estado que justo también le pegan a la oposición. Entonces, la sugerencia respetuosa aquí para los televidentes es: dejemos que la institucionalidad efectivamente haga lo suyo. ¿Qué es que haga lo suyo? Ya en este caso, tanto Ángela María Robledo como Antanas Mockus van a ejercer o ejercieron sus acciones judiciales. Al final va a ser la Corte Constitucional la que va a resolver. Y eso es importante porque son casos que de alguna manera están generando precedentes. Y en esa medida, pues cuando este proceso termine, vamos a tener unas reglas sólidas que nos van a servir para las elecciones de aquí en adelante. Pues, profesor Lanchero, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos estas explicaciones tan oportunas para entender qué es lo que está ocurriendo con este tema de la oposición y lo que ha ocurrido con estas decisiones judiciales contra Antanas Mockus y Ángela María Robledo.